¿Sí? Sí. Ok. ¿No esperamos a Esaú? Uno de mis alumnos vino. ¿A quién, a Fernando? Con todo el... ¿O le dejamos hasta allá? Esperamos 5 Voy a minutos. verificar si está el streaming ya. Sí. 5 minutos. Somos varios. Sí, cómo no. Ok. Está calculado que acabe como a las 3 de la tarde. Si traen comida, algo decimos. Habiendo vino, déjate de la comida. Con el vino. Pues, Un buen día, sería buena filosofía. ¿verdad? Hombre. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Como decían, eso sí es realismo. Eso sí es realismo. Tú escribiste. Ah, bueno. Ah, bueno. Este Rodrigo, tú estabas acá. Pues qué bueno que lo comiste. Sí, también para no ir ahorita corriendo. Mejor de una buena aquí. ¿Sí? ¿Les parece bien? Ahorita llega Fernando. Buenos días. Gracias a todas y a todos por acompañarnos a esta fabulosa presentación del libro Entre Realismos. Gracias a quienes pudieron darse un espacio para venir acá un momento y acompañarnos, y también para las personas que están en streaming. Sin más preámbulo, comenzamos con una breve presentación a cargo del doctor Ahmed Edmundo Cervantes Espino, para que nos dé un panorama general acerca del libro Entre Realismos. Ahmed es licenciado y maestro en Filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, con la tesis El problema de interpretación del otro desde un modelo analógico experiencial. Recientemente ha publicado La recuperación del concepto de analogía para la conformación de un realismo analógico en Estancias de la Hermenéutica. Ayudante de investigador del doctor Francisco Vicente Galán Vélez en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bienvenidos todos. Trataré de ser breve, ya que son varias las ponencias el día de hoy, para no hacer demasiado pesada la sesión del día de hoy. Pues trataré de dar una sinopsis muy general del libro, que si los que ya lo hayan podido adquirir es bastante amplio, y así que fue bastante retador pues tratar de hacer esta reseña sobre el libro. Así que inicio esta breve presentación. El problema con respecto a la realidad es una cuestión filosófica discutida desde hace bastante tiempo, que surge siguiendo lo expuesto por Mauricio Beuchot, que pues prologó el libro, en el apartado titulado Polémica de los Universales de su libro Historia de la Filosofía Medieval en la Edad Media, aunque sus fundamentos pueden ser rastreados hasta la antigüedad. El realismo filosófico, pues, tiene sus orígenes en el término de universal, siendo este el concepto que comprende o engloba todas las características singulares de un objeto o ente concreto, es decir, define o describe lo que la cosa es, y en tanto poseedor de carácter universal, es válido para todos los objetos de esa especie o género. Por ejemplo, el universal de libro podría definirse o significarse como obra impresa en una serie de hojas de papel encuadernadas y protegidas con cubiertas, concepto o término predicativo que contiene a todo un conjunto de realidades particulares.
Cito: la filosofía, después del impulso que recibió con el Renacimiento carolingio, soportó las vicisitudes que atravesó por la época feudal, hasta que, dejando el campo y las escuelas de los monasterios, se vino a las ciudades y a las escuelas de las catedrales. Ahí encontró cierta bonanza aprovechando las nuevas condiciones sociopolíticas. Así pudo avanzar hasta problemas muy teóricos como el de los universales o el de los significados de las palabras genéricas y específicas, por ejemplo, animal, hombre, justicia, etc. Así como acerca de su estatus ontológico y del modo como la abstracción intelectual puede llegar a ellos. Fin de cita de Mauricio Beuchot. No obstante, el problema sobre los universales emana cuando se cuestiona la existencia ontológica metafísica de estos, a saber, si los géneros y las especies son realidades subsistentes por sí misma o únicamente son concepciones mentales del ser humano. En el caso de que sean lo primero, realidades subsistentes por sí mismas, se muestra necesario saber si son realidades corpóreas o incorpóreas, y si acaso son lo segundo, incorpóreas, saber si existen fuera de los objetos sensibles o únicamente se encuentran unidos a estos. Cuestión planteada y evadida en el siglo III por el filósofo neoplatónico Porfirio en su introducción o isagoge al libro de las categorías de Aristóteles. Y cito a Porfirio: además, con respecto a los géneros y a las especies, evitaré tratar sobre si son realidades subsistentes en sí mismas o solo simples concepciones de la inteligencia, y admitiendo que sean realidades subsistentes, tampoco trataré si son corporales o incorporales, y si están separadas o se hallan en las cosas sensibles y tienen en ellas su subsistencia, pues este es un problema muy profundo y requiere otra investigación mayor. Es decir, heredó este problema a filósofos posteriores, entre ellos, de cierta manera, los que estamos en esta mesa. Fin de cita. Ahora bien, del problema de los universales se derivan tres principales posturas filosóficas con respecto a la realidad de estos, a saber, el realismo exagerado, el realismo moderado y el nominalismo. El realismo exagerado, atribuido a Platón por su propuesta del mundo de las ideas, comúnmente conocido, afirma que los conceptos universales persisten por sí mismos, puesto que existen y subsisten en una realidad suprasensible. El realismo moderado, de concepción aristotélica, afirma en cambio que los conceptos universales existen como concepciones mentales del ser humano y solamente corresponden a las propiedades o características de las cosas en la realidad. El nominalismo reduce los universales a meras palabras con el fin de comunicar. Buscando una reactualización sobre la cuestión del concepto de realidad, es menester trasladarse hasta el siglo XXI, haciendo un salto bastante espectacular en siglos, en el que el realismo especulativo, como afirma Ernesto Castro en el prefacio de su obra intitulada Realismo Postcontinental, es el nombre del primer encuentro llevado a cabo en el Goldsmith College de la Universidad de Londres en abril de 2007, en el que se reúnen Ray Brassier, Ian Hamilton Grant, Graham Harman y Quentin Meillassoux, y en el que la discusión se centra en la reivindicación de una ontología realista, crítica y reflexiva en el discurso filosófico contemporáneo. Así, el realismo especulativo puede comprenderse como un antecedente filosófico directo del nuevo realismo, que surgiendo en junio del 2011, es un movimiento fundado por Marcus Gabriel y Maurizio Ferraris, el cual incorpora a sí mismo un conjunto de diversas posturas que estipulan la necesidad de un giro ontológico en la filosofía del siglo XXI. De esta manera, entre realismos surge como una forma de entablar un diálogo entre autores del realismo especulativo, del nuevo realismo, del realismo científico, con autores como Javier Zubiri, Bernard Lonergan y el propio Mauricio Beuchot. La sección primera se centra en el realismo postcontinental, término acuñado por Ernesto Castro, el cual surge como una respuesta a los excesos del relativismo y busca encontrar una coiné entre la tradición continental y la analítica, así como la dialéctica, enfocándose en cuestiones fundamentales del realismo como el estatus de los conceptos universales y la existencia del mundo externo. Asimismo, son de destacar los capítulos de María J. Binetti y de Laureano Ralón, en el que la filósofa argentina propone un nuevo realismo feminista que busca reintroducir el concepto de esencia en el discurso feminista contemporáneo, a pesar de las tendencias constructivistas predominantes.
y en el que el filósofo argentino defiende el correlacionismo débil, explicitando distintas correlaciones como la correlación sensible hasta una correlación objetiva que relaciona la realidad con la física cuántica. Soy muy puntual con respecto a los capítulos en cada una de las secciones. Por supuesto, la invitación es que si se encuentran interesados puedan adquirir el libro después de la sesión. La sección segunda, enfocada al filósofo vasco Javier Zubiri, inicia con el capítulo escrito por Carla Castillo, el cual funge como vínculo, puente entre ambas secciones, pues la filósofa mexicana aborda la noción de realidad de Zubiri, Landa, Meillassoux y Gabriel como una forma de contrarrestar el relativismo posmoderno y fomentar un compromiso ontológico en la filosofía actual. En el capítulo de Alfonso Villa se analiza la posición de Meillassoux y critica su intento de superar el correlacionismo, confrontándola con la de Zubiri, quien sostiene que la realidad tiene un carácter absoluto e incondicional. Carlos Sierra Lechuga e Ignacio Clavero Fernández presentan un capítulo en conjunto proponiendo un interesante nuevo concepto llamado reología, el cual, inspirándose en el trabajo de Zubiri, consiste en una metafísica de la realidad. Fernando Esaú Ortiz enfoca su capítulo en el tema de la esencia zubiriana, concretamente en cómo Zubiri sostiene que es posible conocer la esencia de las cosas a través de un proceso riguroso llamado comprobación. Por último, para clausurar el capítulo zubiriano de Entre Realismos, Antonio González explora la relación entre los conceptos de acto y alteridad en la metafísica hebrea, y cómo estos conceptos se entrelazan con la filosofía de Zubiri y la metafísica griega. La sección tercera, enfocada al realismo científico, inicia con Isabel Tomás Vogel, que busca identificar la estructura común que subyace a las diversas variantes del realismo científico contemporáneo, exponiendo sus límites y evitando un enfoque externo o prejuicioso. El doctor Antonio Pardo aborda el desafío filosófico que plantea el uso de un lenguaje no observacional en la ciencia, argumentando en contra del antirrealismo y defendiendo una concepción de la relación de predicación basada en la distinción fregeana entre objeto y función, posibilitando una forma de realismo moderado que se alinea con la filosofía de Tomás de Aquino, donde el significado de un predicado corresponde a una forma substancial. Por último, la sección cuarta coloca la propuesta filosófica de Bernard Lonergan como eje central de la misma, en relación con el concepto de realidad a través de la ciencia ficción, el arte y la ontología. Fernando Aurelio López Hernández examina las propuestas de Bernard Lonergan, Hans-Georg Gadamer y Marcus Gabriel en relación con el arte y la realidad, destacando la importancia de la autoapropiación de la conciencia en la filosofía de Lonergan y cómo ésta se relaciona con la experiencia artística. Jeremy Wilkins explora el realismo de Bernard Lonergan, enfatizando la autoapropiación de la estructura intencional del sujeto, contraponiendo la perspectiva de Lonergan con la de Kant, argumentando que la mente se relaciona con objetos a través de preguntas en lugar de intuiciones sensibles. Francisco Galán analiza la noción de realidad de Gabriel, Zubiri y Lonergan en relación con el concepto de unicornios como premisa para explorar diferentes campos de sentido y la aprehensión de la realidad. Por último, es importante mencionar el trabajo de Laureano Ralón, quien colaboró no solo con su ensayo, sino también con la entrevista a Chakrabarty y el contacto y traducción del texto de Thomas Vogel y también me parece que el de Meillassoux. Pues esta sería una especie de sinopsis del libro. Sería todo por mi parte. Gracias. Agradecemos su intervención al doctor Edmundo Cervantes y a continuación procedemos con no el orden estricto del libro, pero sí con intervenciones e ideas problematizadoras de cada una de las autoras y autores del libro. Comenzamos con Carla Castillo Villapudua, que nos acompaña a través de Zoom. Carla es doctora en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestra en docencia por la UADC y licenciada en Filosofía.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de trabajo son la investigación educativa y la filosofía del siglo XXI. Desde 2015 dirige el Seminario Permanente de Teoría Contemporánea en la ciudad de Tijuana, Baja California. Muy buenos días, me da un enorme placer saludarlos esta mañana y bien, pues yo les voy a compartir algunos de los fragmentos que escribí para este libro y el capítulo se llama Defender la realidad, ontologías realistas de Javier Zubiri, Manuel de Landa y Graham Harman. Es un texto meramente expositivo con una exploración sobre los principales conceptos de estos autores y al final pues trato de problematizar. Inicio de la siguiente forma. La pregunta filosófica por el problema de la realidad resurgió con fuerza durante los primeros años del siglo XXI, particularmente gracias al trabajo de un grupo de filósofos europeos y norteamericanos, quienes en 2007 celebraron una conferencia en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres titulada Realismo especulativo, nombre que designaría un campo emergente de investigaciones filosóficas heterogéneas con un mínimo común denominador, el interés por la problemática ontológica de la realidad. Si bien algunos críticos perspicaces del realismo especulativo han cuestionado la presunta novedad, ello no cancela poner en tela de discusión y en primer plano el problema ontológico por la realidad. Pues, ¿qué sería de la curiosidad filosófica si diéramos por finalizada de una vez y para siempre la búsqueda incansable del saber? O peor aún, ¿qué ocurriría si nos diéramos por satisfechos con la tesis de la imposibilidad de conocer la realidad? Bien. De acuerdo con lo comentado hasta este punto, voy a exponer la estructura general de esta ponencia, la cual está organizada en 4 secciones. Javier Zubiri en la primera, la segunda la teoría de los ensamblajes de Manuel de Landa, la tercera Graham Harman y al final pues trato de problematizar algunas cuestiones que derivan de la propuesta de estos autores. Bien. El realismo de Zubiri es un realismo formal, así titulé este apartado. La filosofía de Zubiri, desde la perspectiva del profesor Manuel Calleja Salado, se divide en 3 etapas o 3 momentos: el fenomenológico, el metafísico y el gnológico. En este escrito nos interesamos sobre todo en hacer una breve nota introductoria a su concepto de realidad. En ese sentido, podemos situarlo en la segunda y tercera etapa, es decir, la metafísica y la gnológica. De la etapa metafísica son obras señeras sobre la esencia o estructura dinámica de la realidad, mientras que de la etapa gnológica, la creación cumbre es la trilogía de la intelección humana. Es importante destacar que para algunos especialistas de la obra de Zubiri, estos momentos de su investigación se van entrelazando en la medida en que el propio autor va arrojando luz sobre su propia búsqueda. Inicialmente uno se podría sentir desbordado ante un sistema filosófico tan complejo. Sin embargo, atendiendo las recomendaciones del profesor Villa, cito, se puede empezar el camino por cualquiera de los conceptos e iremos a parar a los otros. De entrada, tenemos una definición de realidad que es fundante de todo y que además es la ubicación inicial para todos. Cito, la realidad como fundamento de todo, como lo primario en lo que nos situamos todos. Incluso podríamos decir que es de lo único de lo que no podemos dudar, pues nos afecta e interpela casi de una manera inmediata. Además, el filósofo vasco afirma que la realidad es formalidad. Sin embargo, esta formalidad de la realidad solo es una parte. Al respecto, el profesor Villa señala, hay que completar la afirmación añadiendo que la realidad formal es siempre la realidad de un contenido preciso, concreto y determinado. En ese sentido, lo formal se refiere a los aspectos físicos que poseen las cosas reales ya de suyo. Cabe preguntarse entonces qué papel desempeña la formalidad en la ontología de Zubiri.
A primera vista, la formalidad sería la actualización y por ende constituye el punto de apoyo invariable de la operación intelectiva. Afirmar que la realidad es formal presupone que tiene existencia sin mí, es decir, sin ninguna cognición humana. De ello deriva que la realidad, al ser formalidad, no sea conceptual, porque el concepto mismo ya implica un puente representacional. La formalidad en ese sentido alude a lo físico, de suyo, de la realidad. Bueno, eso es parte de lo que escribí respecto a Zubiri. Voy a continuar con algunos aspectos de la teoría de los ensamblajes del filósofo norteamericano Manuel de Landa. Bueno, Manuel de Landa define el concepto de ensamblajes como un sustituto apropiado para el término agenciamiento creado por Deleuze y Guattari. Este acto lo impulsa a reelaborar aquellos aspectos no totalmente desarrollados en el programa filosófico de los pensadores franceses mediante una investigación exhaustiva que incluye disciplinas que van desde la biología, la geología hasta la cibernética. La teoría del ensamblaje es un marco ontológico que da cuenta de la realidad a partir de entidades nombradas precisamente ensamblajes. Cito a de Landa: la postura ontológica asumida aquí ha sido tradicionalmente etiquetada como realista, una postura definida usualmente por su aceptación de la existencia de la realidad independientemente de la mente. Por esta razón, se teoriza la realidad a partir de los ensamblajes y sus múltiples intercambios con otros ensamblajes. De este modo, a de Landa no le interesa recurrir a conceptos como cosas, máquinas o entidades empleados en otras ontologías, pues en definitiva se aleja de esos proyectos ontológicos para embarcarse en una investigación que parte de la diferencia y no de la identidad. Y en este riesgo afirma la existencia de una realidad independiente de la mente humana, donde coexisten flujos de materia y energía que se ensamblan como una red heterogénea de elementos naturales o culturales que a su vez son ensamblajes y así en lo sucesivo. Al respecto, de Landa explica: la noción de ensamblajes está diseñada para pensar todos, totalidades, como hechos de partes heterogéneas. Una organización institucional, una universidad o un hospital, por ejemplo, está compuesta no solamente de gente, sino de escritorios, sillas, paredes, puertas, ventanas, máquinas de comunicación y transporte, licencias y certificados y muchas otras cosas más. Bien, continuaré ahora con el apartado de Graham Harman, este filósofo norteamericano que se le conoce sobre todo por la creación de la OOO, ontología orientada a objetos. En los apartados anteriores exploramos algunos aspectos de la ontología de Zubiri y de Manuel de Landa. Vimos cómo el filósofo español sigue apostando por la realidad y la existencia de las cosas de suyo, y por el contrario, el filósofo deleuziano piensa la realidad desde los ensamblajes en un realismo un tanto autopoético. Pues bien, Harman, filósofo norteamericano conocido por la etiqueta de la OOO, organiza su modelo ontológico a partir de los objetos y de manera mínima podemos entender que esta ontología es un modelo multipolar del mundo. De acuerdo con el filósofo mexicano Mario Teodoro Ramírez, una de las hazañas de Harman, cito, consiste en ser capaz de recuperar una tradición milenaria del pensamiento filosófico que viene desde Aristóteles, pasa por Leibniz y llega a Heidegger y que él llama la tradición del objeto. Desde esta posición, el profesor Harman apostará por afincar una filosofía que reactive el carácter digno de los objetos, más allá de las privaciones e imaginaciones elaboradas por filosofías centradas en el sujeto. Cito: la idea inicial de Harman es la de hacer una filosofía que restablezca la dignidad y el interés del objeto, más allá de la suposición del pensamiento moderno de que el estudio de los objetos es tema privativo de las ciencias y de que la filosofía, de alguna forma, bajo el signo del idealismo, ha de ocuparse primordialmente o privativamente del sujeto y todas sus condiciones. En contraste,
Harman emprenderá diversas labores argumentativas con el objetivo de poner en el centro del escenario filosófico a los objetos mismos y liberarlos de todo tipo de rechazo e imaginación. A este respecto, el filósofo en el objeto cuádruple sostiene que las filosofías del acceso han marginado al objeto a través de dos operaciones fundamentales, el undermining y el overmining. La primera trata al objeto como demolido, donde la sustitución o reducción de la posición que asume con el objeto es sepultada. En este acto consiste en reducir partes a los objetos con el propósito de encontrar su parte más mínima en la materia y suponer que hay algo que está debajo de los objetos. Bajo esta práctica, entonces, los objetos son reducidos o subsumidos a unos elementos o componentes fundamentales, a saber, partículas microscópicas, un elemento físico que es el amo o el centro de los demás. Por consiguiente, esta concepción afirma que el objeto es una ilusión o una simple apariencia, dado que el objeto es superficial. La segunda, el overmining, el sepultamiento, reduce a los objetos a algo que está por encima de ellos. Esta operación reduce a los objetos a algo que está situado por encima y no por debajo. Cito, en vez de afirmar que son demasiado superficiales para ser reales, se argumenta que son demasiado profundos. Bajo esta perspectiva, el objeto se convierte en una entidad subordinada, mero residuo de una instancia superior y más impecable. No obstante, la estrategia intelectual de Harman ataca ambas acciones, el undermining y el overmining, para embarcarse al rescate de los objetos. Cito, la postura de Harman va contra ambas estrategias en cuanto conduce no solamente a hacer imposibles los objetos como realidades propias y autónomas, sino en cuanto hacen al fin imposible afirmar la existencia de algo real independiente de nosotros. Harman reconoce que en los años 20 Alfred North Whitehead abrió las puertas para un mundo no kantiano. Gracias a este destello inaugural fue posible afirmar la igualdad de las relaciones entre las prisiones y los sujetos humanos, puesto que no son de mayor categoría que la compartida por los ladrillos de los muros o las ratas y los rayos cósmicos. No obstante, Harman asevera que es importante evitar la tendencia de Whitehead a reducir las entidades del mundo a las relaciones que las conectan con otras. Este sería, en pocas palabras, su desacuerdo. Bien, a manera de cierre, algunos de los objetivos de esta exploración filosófica consistió en revisar de manera mínima algunos aspectos conceptuales de las ontologías realistas en tres autores, Zubiri, DeLanda y Harman. Vimos cómo cada uno de ellos, desde su propio sendero, recupera la valía de la realidad en un paisaje desolado por límites representacionales y epistemológicos centrados en lo humano. En esta navegación transitamos por algunas de las principales categorías de la filosofía primera del gran filósofo vasco Javier Zubiri, rescatando así su brillante exposición de la formalidad de la realidad como un sustrato de suyo sin subjetividad alguna. De esta manera, tratamos de comprender la operatividad de la inteligencia sintiente en el modo de aprehensión de la realidad, cuidándonos sobre todo de no caer en fórmulas epistémicas ni enfocadas en la conciencia humana. En contraste, dimos cuenta de ciertas posibilidades que nos brinda una ontología realista que rescata conceptos claves de la tradición filosófica bajo un intelecto lúcido y renovado. Por lo anterior, Zubiri deja claro que su proyecto filosófico va encaminado a posicionar de nuevo a la filosofía primera, cuyo principal objetivo radica en indagar sobre la aprehensión humana de la realidad y no en investigar los poderes cognitivos de la inteligencia. Por lo tanto, es importante aclarar la distinción entre los caminos de la teoría del conocimiento, que se enfoca en la inteligencia, y los caminos de la filosofía primera, que parten de la aprehensión. Así, intentamos exponer de la mano de Zubiri que no es lo mismo la aprehensión que la inteligencia. Continuando con esta exploración en la ontología realista del filósofo mexicano-americano Manuel DeLanda, abordamos su teoría del ensamblaje como una propuesta materialista que se nutre tanto del mundo social como del mundo natural para dar cuenta
de los múltiples entramados de los flujos de materia y energía que navegan sin cesar a partir de combinatorias heterogéneas que antes de cancelar la emergencia entre lo micro y lo macro, nos invitan a superar generalizaciones reificadas y apostar sobre todo por encontrar ensamblajes concretos. Por último, revisamos la propuesta de Harman enfocada en la ontología orientada a objetos y al objeto cuádruple, la cual busca llevar al primer plano de la reflexión filosófica el problema de la democracia de los objetos. La afirmación de Harman, en pocas palabras, sostiene que el retorno a la investigación de la realidad configura un intento por dar cuenta de los objetos reales, negando, paradójicamente, la posibilidad de acceder a ellos, porque además de reales, también son sensuales. Esto nos permitió observar un componente fenomenológico en su teoría de la objetualidad, la cual da pauta para la exploración de horizontes estéticos a través de las cualidades sensuales de los objetos. Probablemente la teoría de Harman presenta una fresca y creativa construcción de argumentos que revitalizan el campo de la reflexión estética, invitándonos a prestar atención al camino de los objetos y las tensiones que los caracterizan. Finalmente, podemos encontrar un cruce interesante entre Zubiri y ahora Manuel de Landa, el tema de la actualización. Como vimos, para el pensador español las cosas reales se actualizan impresivamente a través del acto de intelección, que de cierta manera es el modo en cómo recibimos la realidad. En tal sentido, las cosas reales se tienen que actualizar para poder formar parte de su formalidad. Por su parte, para de Landa, de la mano de Deleuze, sostiene que la realidad nunca se actualiza por completo y que podemos dar cuenta de lo real a partir de esa actualización que procede de lo virtual, donde existe la realidad de manera completa, por así nombrarlo. Finalmente, en tiempos relativistas y de poca confianza hacia la existencia de la verdad, la hazaña de los nuevos realismos, aunque todavía en su fase de gestación, nos regala destellos de genialidad filosófica como no se habían visto en décadas, lo cual nos hace pensar que no todo está perdido y que aún es posible volver a conquistar las cumbres luminosas del absoluto. Paciencia, que esto apenas comienza, todavía queda mucho tiempo por delante. Una cosa es cierta, no hay que perder de vista el progreso de que quizás sea el movimiento filosófico más productivo de lo que va del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla Castillo, por tu análisis tan sesudo sobre la discusión contemporánea del problema de lo real. Continuamos con el doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, profesor asistente indeterminado en la Universidad de Monterrey, candidato a investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores, tiene un postdoctorado en la Universidad Iberoamericana con la investigación El problema de la renovación de las categorías bajo un corte realista. Entre sus publicaciones tiene el capítulo El problema de las categorías en la filosofía realista, El problema de las categorías en la filosofía de Javier Zubiri, El acto formal de intelección en la filosofía de Aristóteles y Principios para un realismo postcreacionista. Además, es especialista en la filosofía de Javier Zubiri y Aristóteles. Muchas gracias. Bueno, antes que nada una disculpa, me encontré un poquito de tráfico al llegar y llegué unos minutitos tarde, pero bueno. Antes que nada, pues muchísimas gracias a Paco Galán por la invitación para la presentación de este libro. Este libro Entre Realismos, que es un esfuerzo conjunto, ¿no?, de los autores, de amigos, colegas, bajo la dirección de Paco Galán y bueno, pues un esfuerzo enorme por, bueno, pues dar a conocer, o mejor dicho, difundir o terminar de difundir o ayudar a difundir pues todos estos pensamientos o corrientes o esfuerzos dispersos que llamamos nuevo realismo, o realismo postcontinental, o realismo especulativo, como sea, el nombre es lo de menos, que es una corriente, un nuevo movimiento filosófico, ¿no?, apenas con menos de 20 años de estar en circulación, pero ya con grandes exponentes que Edmundo nos hizo el favor de recordarnos.
Mi texto en particular habla sobre el conocimiento de la esencia en este filósofo que ha aparecido continuamente, Javier Zubiri. Parece que poco a poco los zubirianos nos estamos acaparando esto del nuevo realismo, Paco. ¿No? Digo, afortunadamente se está dando a conocer poco a poco la filosofía de Javier Zubiri, de este filósofo español maravilloso, ¿no? Cada vez hay más y más adeptos a Zubiri, y bueno, pues esto a mí me tiene muy contento porque precisamente, bueno, pues gran parte de mi investigación pues es precisamente sobre el realismo que construye Javier Zubiri, y en esta ocasión pues hablo sobre si es posible conocer la esencia. Y bueno, de primeras es un tema sumamente espinoso, escolástico dirán algunos, parece contraintuitivo que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, todavía estemos discutiendo, o yo por lo menos esté discutiendo, si se puede conocer la esencia, ¿no? Un término tan maltrecho, tan, bueno, pues ahora tan vilipendiado, y el siglo el siglo XX, pues se encargó pues de maltratarlo, este término, y de pronto pareciera como que si alguien habla de esencia, pues se quedó perdido en pues en pleno siglo XVI, ¿no? Y hacia atrás. Zubiri tiene una propuesta original, tiene una propuesta, por supuesto, que comienza con el diálogo, con la crítica a la clásica concepción de esencia. Por supuesto se pone a discutir, no en un solo libro, sino en varios libros se pone a discutir con la tradición, ¿no? Por supuesto tiene conocimiento de qué es lo que se dijo, y qué es lo que se ha conceptuado como esencia, y bueno, pues a partir de allí empieza a elaborar una propuesta original que, como decía en este texto, pues pretendo rescatar. Mi texto tiene un primer apartado que justamente se titula así, ¿qué es la esencia para Javier Zubiri? Y la esencia para Zubiri es un momento, que esto ya es algo distinto, algo a notar, porque regularmente cuando pensamos en la esencia, clásicamente, pensamos como un conjunto de propiedades que deben o pueden ser determinadas solo por alguna ciencia, por ejemplo la física, la química o la biología, ¿no? Siempre está este problema con las ciencias duras, ¿no? Que si de pronto preguntamos ¿cuál es la esencia, no sé, por ejemplo, del agua? Pues un químico nos va a decir, pues H2O, esa es su esencia, punto, se acabó, ¿no? Si le preguntamos a un biólogo la esencia de los seres vivos, por ejemplo, bueno, pues nos hablará del ADN y del genoma, etcétera, ¿no? Y los físicos y los que hacen matemáticas, etcétera. Entonces, cuando pensamos en la esencia, siempre nos tenemos que enfrentar o dialogar con las ciencias duras, pero también con la propia filosofía, lo que ha dicho la filosofía. Y en este caso, muy aristotélicamente, pensamos en la esencia como el conjunto de caracteres comunes que poseen los individuos de una especie, ¿no? Que básicamente esa es digo en términos muy generales, pero es la noción de esencia lógica, por lo menos, que nos da Aristóteles. Entonces tenemos esas dos visiones y, como decía, Zubiri se pelea con cada una de ellas, y para ello tendrá pues precisamente un primer momento en donde va a dividir todas estas notas que se suponen constituyen a la esencia, y las va a dividir en tres. Entonces todas las notas en un primer momento son constitucionales,
Pero luego que hay que diferenciarlas entre adventicias y constitutivas, ¿no? Tenemos 3 tipos de notas: constitucionales, adventicias, constitutivas. Ya sabemos de primera que las adventicias, por supuesto, es lo que clásicamente se les llama accidentes. Entonces lo importante son las otras 2, ¿no? ¿Por qué divide unas en constitucionales y otras en constitutivas? Bueno, las primeras, las constitucionales, se dan por la conexión de una sustantividad con otras. Las segundas son infundadas y forman un subsistema, ¿no? Entonces ahí está el criterio para diferenciar constitucionales de constitutivas. Las constitucionales se dan siempre en relación con otras notas, mientras que las constitutivas forman un subsistema. Este subsistema es precisamente el que Zubiri llamará esencia, con la salvedad de que no es propiamente un conjunto, es un sistema, y Zubiri desarrolla toda una noción muy profunda acerca de qué es un sistema, con la idea de respectividad, en fin, que no voy a explicar acá porque sería de pronto demasiado extenso, ¿no? Entonces, este subsistema es un momento estructural de la sustantividad, ¿no? Zubiri llama sustantividad pues a todas las cosas reales. En lugar de llamarles sustancias, como lo haría un aristotélico, pues los llaman sustantividad. ¿Por qué el cambio de término? Porque pues una sustantividad es precisamente sistema de notas, y dentro de ese sistema de notas hay un momento estructural precisamente que permiten a ese subsistema sostenerse en la realidad, y a ese es el que le dice Zubiri precisamente esencia, ¿no? Bueno, la esencia entonces no es un conjunto, es el momento en que a modo de núcleo se concentran las raíces mismas que determinan las propiedades características de la cosa en cuestión. El problema es precisamente ese, que por ser un momento del sistema, su aprehensión queda indiferenciada. Por ello necesitamos desgajar esa actualidad, y Zubiri la desgaja en 3 momentos. Dice, en primer lugar, la esencia es el momento donde el subsistema de notas constitutivas alcanza la suficiencia para solamente ser. Esto quiere decir que la razón formal de la esencia no es la suficiencia en el orden de la Constitución, sino la suficiencia por sí misma en dicho orden. Lo absoluto es lo autosuficiente en el sentido de la suficiencia por sí mismo para constituir un sistema. En segundo lugar, la esencia es el momento en que las notas constitutivas logran que el sistema pueda sostenerse en cuanto tal y por ello sea precisamente una realidad individual. Como decía, esto tiene que ver directamente con la noción de sistema que tiene Zubiri, como la respectividad de notas que permiten que permiten que una sustantividad se sostenga en esto que llamamos realidad. Bueno, en tercer lugar, la esencia es el principio activo de las cosas, lo cual, según el propio Zubiri, es una concepción emparentada con lo que en la línea filosófica de la India llaman rasa. Sería un valor dinámico en el sentido fuerte, vigoroso, que da la fuerza para que la cosa sea lo que es, y debe entenderse como la manifestación de lo que la cosa es verdaderamente en sentido físico y no meramente fisonómico. Dice Zubiri, esta concepción, si vemos a cada nota desde esta concepción, la vemos como una virtud o fuerza propia, es decir, de un principio activo intrínseco, muy emparentado también con la noción de naturaleza de Phuyen en la Grecia antigua, ¿no? La esencia, dice Zubiri, es siempre lo que físicamente constituye la realidad en cuestión mediante una especie de operación activa, una operación constituyente. Bien, para hacer un resumen de este apartado, la esencia es el subsistema central de notas físicas constitutivas de la sustantividad necesarias y suficientes para solamente ser. Quiere decir que tiene la condición metafísica de ser autosuficiente.
Y claro, ¿no? Con esto cierro el primer apartado, que es básicamente lo que Zubiri concibe como esencia. Ahora viene la otra parte, que es la parte más complicada, que es el método de conocimiento, porque uno puede proponer la esencia como lo que quieras, pero si no tienes un conocimiento, un método de conocimiento, mejor dicho, adecuado, pues obviamente cualquier postulación se quedará así, precisamente, como mero postulado. Bueno, para subir el conocimiento es una vía en la intelección que va del campo al mundo y nunca fuera de ella. Esto quiere decir que el conocimiento no debe concebirse como un lanzamiento hacia afuera del sujeto en busca de la verdad del objeto. Aquí Zubiri, por supuesto, está pensando en la famosa, concepción de la verdad como adecuación, donde se propone que hay un sujeto y que ese sujeto tiene que ir hacia afuera, ese afuera, entre comillas, el mundo externo, para conocerlo. Zubiri está en contra de esta concepción dualista, de esta concepción que parte el mundo en dos y por lo tanto el conocimiento en dos, y que luego por eso los realismos pues tienen mucho problema en conciliarlos o, mejor dicho, en penetrarlos, ¿no? Pero es que Zubiri está muy consciente de que si comienzas separando los mundos, mundo interno, mundo externo, conforme no importa el nombre que tú le pongas, le puedes decir sensible, inteligible, le puedes decir mundo interno, mundo externo, le puedes decir cuerpo, alma, sujeto, objeto, ser en sí, ser para mí, noumeno, fenómeno, no importa cómo lo llames, Zubiri tiene bien en cuenta, y por eso lo evita. Si tú inicias tu planteamiento filosófico desde un dualismo, estás perdido. Estás perdido. Ya no vas a poder reconciliarlos. Entonces, precisamente por ello es que el primer paso para establecer un conocimiento, un método de conocimiento adecuado es, dice Zubiri, vamos del campo al mundo en la intelección y nunca fuera de ella. Y en la intelección va a dividir el mundo del campo. El campo y mundo no designan cosas separadas, sino dos dimensiones, nada más con diferente grado de profundidad. Pero ese grado de profundidad es en la misma intelección, punto. Nosotros comenzamos por el campo. El campo es una estructura lógica, donde obviamente está involucrada la inteligencia sentiente. Y en el campo nosotros hacemos un esbozo, dice Zubiri. Un esbozo que luego habrá de probarse físicamente. Es decir, habrá de probarse a través de experimentos, por supuesto, a través de la intelección misma, y será precisamente esa realidad en profundidad, es decir, el mundo, quien nos va a decir si vas por buen camino o no vas por buen camino, y entonces el método de conocimiento es un método de probación entre campo y mundo. Y entonces dice Zubiri, si lo vemos desde la intelección, se actualiza por la realidad, porque la realidad está dando razón a esos esbozos. De todos modos, si un esbozo no resulta verdadero o verificable, pues no importa. Volvemos a hacer el esbozo y otra vez lo lanzamos. No hay ningún problema, porque precisamente consciente de que la ciencia es progrediente, y no solo la ciencia filosófica, sino las ciencias duras también son progredientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que van avanzando poco a poco y que nunca nos vamos a encontrar realmente con una verdad última. Bueno, pues si no da éxito nuestro esbozo, lo retrotraemos, lo volvemos a construir y otra vez lo lanzamos al mundo, ¿no? Y en este ir y venir se va construyendo, pues precisamente lo que Zubiri llama verdad. Es una verdad dada por el conocimiento, pero que siempre está validada por lo real mismo. Bueno, ya para terminar. Entonces,
Digo, para subir entonces la esencia es el momento en que algunas notas alcanzan suficiencia en el orden de la Constitución y logran con ello sostenerse, generando desde sí mismas lo real mismo. El problema es, sin embargo, que no sabemos por qué algunas y no otras funcionan para ello, y mucho menos cuando alcanzan la autosuficiencia. Bueno, si es así, ¿qué queda para la filosofía y para las ciencias? Deben todavía seguir buscando, estamos condenados a una búsqueda sin fin de esbozos, si consideramos que el conocimiento se genera por la fuerza coercitiva de lo real que impulsa a la inteligencia a ponerse en marcha, la posibilidad de que la filosofía la posibilidad de la filosofía y las ciencias está garantizada. Cada esbozo no es más que muestra de que el intelecto, por más que haya intentos por detener su marcha, insiste en su búsqueda. Ahora bien, la esencia, entonces, como momento estructural, es un subsistema central de notas físicas constitutivas que alcanzan necesidad y suficiencia y permiten que una sustantividad solamente sea. Y por lo tanto es un conocimiento parcial, pero parcial no significa falso, generado a partir del sistema de referencia que llamamos esbozo, construido por una inteligencia sentiente, que se da en la realidad como formalidad y en los momentos campal y mundanal de las cosas, ¿no? Frente a esta tradición filosófica, bueno, pues tenemos obviamente mucho por delante, como lo decía Carla Villapudúa, y precisamente subir, digamos, estaría de acuerdo con que pues de lo que se trata precisamente es de seguir esbozando, seguir generando esbozos, y uno de esos esbozos pues es precisamente recuperar la esencia como un término filosófico legítimo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Esaú por revivir con tanta fuerza y claridad el problema de la esencia en la filosofía. Continuamos con María Vinetti, quien nos acompaña por Zoom. Ella es doctora en filosofía, magíster en estudio de las mujeres y género, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado y posgrado en diversas universidades nacionales. Su trabajo de investigación se ha centrado en el pensamiento continental contemporáneo, interpretado en continuidad con el idealismo alemán. Actualmente, Vinetti desarrolla su actividad en torno a una filosofía feminista de la diferencia sexual, enmarcada en el giro especulativo y los nuevos realismos del siglo XXI. Entre sus libros se destacan Materialismo, aportes para una filosofía feminista de la diferencia sexual, y el idealismo de Kierkegaard. Además, es traductora de la obra de Kierkegaard del danés al español y ha publicado numerosos artículos y colaboraciones en revistas internacionales. Hola a todos, hola Paco, hola a la Universidad Iberoamericana que tanto quiero, donde tengo tantos proyectos y amigos y me unen tantas cosas. Un placer y una felicidad estar compartiendo este espacio con un nuevo tema, que es esto de los nuevos realismos. Celebro que la Universidad Iberoamericana haya lanzado este tema. Celebro además que me hayan invitado a participar, es un honor. Yo vivo este lanzamiento de los nuevos realismos como un acto de desagravio intelectual. Lo que ha sido la posmodernidad con sus ficciones, sus construcciones, sus relatos, ha sido realmente un abuso a la dignidad esencial de la persona. Ha sido la eliminación del concepto de persona, la eliminación del concepto de verdad, de realidad, de justicia. Eso lo vemos principalmente en cuestiones del pensamiento feminista que ahora voy a abordar. Creo que Ferraris dice que esto de los nuevos realismos es ante todo una posición moral. Yo creo que sí, esto es ante todo una posición moral, y desde lo moral yo celebro la introducción de estos nuevos realismos. Alguien ha dicho por ahí que los nuevos realismos son una ontologización de las tesis de la posmodernidad.
En realidad es al revés. Lo que sucedió es que la posmodernidad fue una desontologización de las grandes tesis realistas que la precedieron, sobre todo de la modernidad en el amplio sentido de sus escuelas y tradiciones. Las tesis que han polulado en el pensamiento posmoderno son las grandes tesis de la modernidad, sobre todo de la modernidad que yo trabajo, que es la modernidad idealista. Tesis como la diferencia, una diferencia no dualista, una diferencia en autodiferir dinámico, como el constructivismo absoluto, como la idea de una imaginación productora, la idea de la autodeterminación del pensamiento, la idea de negatividad, la idea de lo posible como desfundamentación, la idea de la naturaleza como sujeto. Todas esas tesis son idealistas, son ontología idealista. Lo que sucedió con la posmodernidad es justamente una vulgata socioconstructivista de estas tesis que nos trajo al escepticismo, al nihilismo, al relativismo. Nos trajo, en definitiva, al antirrealismo contemporáneo, donde vivimos de ficciones y vivimos de relatos. En este sentido, lo que hacen los nuevos realismos es justamente restituir la dignidad del pensamiento y de la realidad y de la persona humana sobre lo que fue esta vulgata nihilista de la posmodernidad. Entonces, no estamos reontologizando las tesis de la modernidad, de la posmodernidad. Más bien la posmodernidad fue esta vulgata socioconstructivista de las grandes tesis que ahora estamos retomando en su valor ontológico. Yo leo en los nuevos realismos así como una continuación de las grandes tradiciones modernas. Varias tradiciones, son muy diversos, sabemos los nuevos realismos, estos realismos continentales, como lo llama Castro. En mi caso, la tradición que yo continúo es la tradición del idealismo, por mi trayectoria, que la Ibero es testigo porque ha sido quien publicó mi libro El idealismo de Kierkegaard, que sigue mi trabajo con Kierkegaard. En esa línea de pensamiento yo lo que continúo es la tradición del idealismo, y lo hago hoy de la mano de autores neorrealistas como fundamentalmente Marcus Gabriel, Zizek, Malabú también en cierto sentido. En ese marco es que yo estoy pensando un realismo feminista, un nuevo realismo feminista. ¿Por qué? Porque el pensamiento feminista también ha sido víctima en cierto sentido de esta desontologización, este socioconstructivismo posmoderno que convirtió al feminismo en un relato, en una ficción, en una narrativa. En concreto, convirtió la diferencia sexual en un relato, en una ficción, a mujeres y varones, en tanto diferencia sexual en un relato. Hoy no sabemos lo que es una mujer. Hoy mujer es un sentimiento, un modo de habitar el mundo. Hay mujeres con pene, mujeres sin pene, hay varones con vagina, varones que dan a luz. Es decir, han convertido la diferencia sexual en una ficción. Entonces, el feminismo, el pensamiento feminista, la tradición feminista es también víctima en este sentido de lo que son los relatos y caricaturas y performances posmodernas. Y yo diría que la diferencia sexual es justamente el lugar por antonomasia donde cristaliza el punto de llegada de la posmodernidad como relato. En este sentido, ¿no? Hoy tenemos en curso un proyecto político que lo que busca es eliminar la diferencia sexual y sustituirla por ficciones de género. Entonces, es claramente el lugar donde cristaliza por antonomasia el proyecto posmoderno de narrativas y ficciones en proliferación arbitraria. Entonces, un realismo feminista justamente se propone restituir el valor de realidad de la diferencia sexual de mujeres y varones, la potencia liberadora de la diferencia sexual, el valor político del sexo. El sexo es la categoría política del feminismo y demás. En ese marco de los nuevos realismos es que yo entonces estoy pensando un nuevo realismo feminista con dos grandes ejes, ¿no? El feminismo de la diferencia sexual y lo que es este neorrealismo de corte idealista. Cuando digo diferencia sexual estoy pensando, grosso modo, en el concepto de diferencia del idealismo, que después pasó a toda la cosa francesa con esto de la diference no dualista. Es una diferencia no dualista, sino que es más bien el autodiferir de la identidad.
y pienso la sexualidad en la tradición del psicoanálisis, tal como lo hace el feminismo de la diferencia, en la tradición del psicoanálisis, pero un psicoanálisis que en realidad lo que hace es retomar un poco la erótica, la erótica de la tradición occidental, el eros platónico, el amor del romanticismo, incluso el valor del amor como autodiferir dinámico del idealismo y demás. En esa línea, en esa sintonía es que yo estoy proponiendo un nuevo realismo de la diferencia sexual que propongo en el volumen a través de 10 principios. El título de mi artículo es 10 principios para un nuevo realismo feminista. Es un poco mucho, 10 principios, por eso de esos 10 principios quiero quedarme con 3 conceptos fundamentales para comentar en esta introducción. El primero es, como bien lo remarcaron en la introducción de este coloquio y lo hace Paco en la introducción del volumen, es el concepto de esencia. Me parece un concepto central que los nuevos realismos de hecho retoman a su modo. Hay que sacarse este pánico fantasmal a la esencia, a ser acusados de esencialistas, a la gran leyenda negra que armó la posmodernidad en torno al esencialismo y a la esencia y demás. Yo repongo el concepto de esencia, sigo en esto la lógica de la esencia hegeliana, donde esencia no tiene nada que ver, por supuesto, con una entelequia inmutable, ni con un fundamento eterno, ni con nada de esto, ni con una razón suficiente, sino que la esencia es la negación reflexiva del ser. Es decir, la esencia no es lo que inmediatamente la cosa es, sino lo que reflexivamente no es, el ser no es. Es el movimiento de negación intrínseco del ser. La esencia, dice Hegel, procede del ser, no existe inmediatamente, sino que es resultado de aquel movimiento. Entonces es una esencia, es resultado del autodiferir, retomando la idea de diferencia, ¿no? El autodiferir intrínseco del ser. Es lo que abre el ser a su posibilidad, a su expresión, por eso la esencia aparece como manifestación, no es algo que se oculta detrás, sino es lo que vemos, lo que se manifiesta. Lo que desfundamenta el ser en el sentido de la negatividad que hace posible la novedad. Y en este sentido es que están leyendo la esencia los principales referentes que yo tomo de los nuevos realismos, que son Marcus Gabriel, Malabou, Zizek. Marcus Gabriel dice, por ejemplo, habla de un esencialismo débil y una esencia funcional, no una esencia entelequia, sino una esencia funcional, dinámica, y un esencialismo débil donde la esencia es un principio rector, un sentido rector en una multiplicidad de sentidos que siempre permanece abierto. La esencia no es lo que cierra el sentido, sino lo que abre el sentido y lo que unifica y da cohesión al sentido de la cosa. Por eso Marcus Gabriel habla de una necesidad relativa. Y lo mismo hace Kathleen Malabou cuando retoma la idea esta de la esencia y dice que la esencia nunca ha sido lo que la cosa es, sino justamente la capacidad de transformabilidad de los seres, en el sentido hegeliano de esa negación que abre y que permite el dinamismo. Bien, en el artículo yo trabajo el concepto de esencia. La esencia no se conoce por representaciones, no es un representacionismo, sino que se conoce por intuición conceptual, por aprehensión conceptual, y acá nuevamente aparece el problema del concepto. El concepto no es la representación. El representacionismo justamente es el terreno propio del constructivismo posmoderno, pero no de las ontologías realistas, donde hay una captación directa de la cosa y donde el concepto es un universal concreto. Hablando de los universales, ¿no? En el comienzo de esta exposición, la esencia es un universal concreto, ese universal concreto es individual, y en este marco entonces es que podemos reponer la idea de una esencia mujer, la idea de una mujer real, una mujer esencial, que vuelva a dar consistencia al pensamiento feminista, ¿no? En lugar de estos transfeminismos donde mujer ha quedado vaciado de significación. Mujer hoy no significa nada, no tiene contenido más que el contenido que las representaciones singulares quieran darle, lo cual es un vaciamiento
un vaciamiento de la posibilidad de comunidad humana, de política realista, de Estado de Derecho y demás. Bien, esto como primer principio. El segundo principio que yo propongo, que son muchos más, pero lo sintetizo en la idea de unidad biopsicosocial de la persona. Esto es fundamental frente a lo que fue el constructivismo posmoderno, donde la persona fue eliminada y fue sustituida por imágenes, representaciones mentales. Hoy no tenemos más un sujeto mujer, tenemos el contenido de una representación que hace las veces de mujer. Entonces, este nihilismo, ¿no?, subjetivista, frente a este nihilismo donde el sujeto es meramente discursivo, un efecto de pantalla, de un imaginario mental que va fluyendo, frente a esto yo propongo un sujeto material, un sujeto persona material, cuya realidad empieza en lo biológico, en lo físico, y va emergiendo hacia lo espiritual. Entonces, la unidad biopsicosocial, pero sobre todo biopsíquica de la persona humana, es fundamental para pararnos en un materialismo, pero en un materialismo de corte más bien, ¿no?, idealista, de corte dialéctico, donde la materia no sea un todo sustancialista, sino que donde la materia sea también una negatividad en construcción. La idea esta de Zizek de que el materialismo no es que todo es materia, sino que la materia es el no todo, ¿no? La idea de una dialéctica, de un diferir intrínseco de la materia, donde la materia misma se va construyendo y potenciando en conciencia, en autoconciencia y finalmente en espíritu. Entonces, la persona humana es un animal ligado a sus condiciones de naturalidad, a sus condiciones físicas, a sus límites constitutivos materiales. La mujer está ligada a una realidad biológica, sin que, por supuesto, pueda ser reducida a esa realidad biológica. La mujer es la persona, es el sujeto personal, y sujeto personal significa atravesar toda dimensión humana hasta la dimensión espiritual. En esta idea de unidad biopsicosocial aparece lo sexual como vínculo de unidad, lo sexual en el sentido de Eros. Eros siempre fue en la tradición también idealista y también feminista, siempre fue lo que media, lo que unifica, lo que sintetiza y lo que crea, ¿no? La capacidad creadora del Eros, la capacidad creadora de la diferencia y de la diferencia sexual, y concretamente de la mujer, que es justamente la persona capaz de dar a luz y capaz de significar la realidad a partir de ese modo de ser específicamente femenino. El tercer punto que yo destaco, ¿no?, como principio feminista, es la idea de espíritu. Acá hago una síntesis, ¿no?, con mi trayectoria kierkegaardiana y mi trayectoria idealista. Es Marcus Gabriel el que repone el concepto de espíritu en el sentido Geist hegeliano y kierkegaardiano también. Me parece que hay que traer el concepto de espíritu para escapar a este constructivismo, estos trazos materialismos, ¿no?, transhumanistas, que terminan con un poshumano, transhumano, que suma de partes, que donde la máquina vive igual que cualquier otra parte. Frente a esto, el concepto de espíritu como lo específicamente humano, donde lo humano se autodetermina y alcanza su libertad como existencia en acto, como campo de sentido, como dice Kierkegaard, como relación de la relación, ¿no? Y un espíritu que no pierde su raíz material, que no pierde su encarnadura. Esta idea de Zizek de que el espíritu es un hueso. Sí, el espíritu es un hueso, el espíritu es sexuado, podemos decir, porque no hay un espíritu flotando, no hay un cogito ergo sum, sino que hay un sujeto encarnado donde la diferencia sexual se hace también espíritu. Entonces, desde ahí, pensar un feminismo de la diferencia capaz de inculturar la diferencia sexual, de hacer la cultura, de hacer la política, de hacer la democracia, y por qué no un nuevo existencialismo feminista también en clave de este Geist, que lo piensa Marcus Gabriel, lanza la idea de un existencialismo kierkegaardiano, y yo diría también feminista, donde la mujer sea el arquetipo
de la capacidad creadora del humano, de la capacidad de unidad y de relacionalidad humana. Bien, los invito a leer el volumen, espero que les guste y si seguimos pensando, como dice Carla, esto recién empieza, seguimos pensando juntos. Muchas gracias a la doctora María Binetti por esta intervención en la que defiende con tanta fuerza que los problemas políticos de los feminismos también son problemas ontológicos. Continuamos con el doctor Alfonso Villasánchez, doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de La actualidad de lo real en Zubiri y coordinador del realismo de Javier Zubiri en el horizonte del siglo XXI. Además, es autor de varios estudios sobre fenomenología, ontología y hermenéutica publicados en revistas nacionales e internacionales. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar quiero felicitar al doctor Galán, pues por un libro que a mí me parece que es un libro muy oportuno. Es un libro muy oportuno, pues, porque justamente vivimos en estas décadas del siglo XXI esta efervescencia, digamos, de filosofías realistas y este libro pienso que ha llegado en el momento justo en el que en esa, pues sí, efervescencia hay que poner un cierto orden con las ideas. Voy a ser muy breve. A un libro pues siempre le viene bien que lo compren, ¿no? Siempre le viene bien que lo compren y claro, y al autor o coordinador del libro pues le viene mejor que lo compren el libro. Entonces yo voy a decir 3 razones, 3 motivos por los que a mí me parece que los filósofos profesionales y los que pues no sean filósofos profesionales, pero están metidos en estas cosas de la lectura y de las áreas de la literatura, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, del arte, por los que merece mucho la pena comprar el libro, tener el libro. Además de lo que ya acabo de decir, que me parece que es un libro muy oportuno. Este libro de Entre Realismos, además de la felicitación, yo le agradezco muchísimo al doctor Galán que me invitara a participar en el libro. Muchas gracias, Paco, y más agradecido estoy de que, habiendo leído mi texto, haya decidido que se publicara en el libro. Ahorita voy a decir brevísimamente por qué, y desde luego pues también muy agradecido de la invitación a la presentación, Paco. Tres razones por las que me parece que merece mucho la pena tener este libro. En primer lugar, el libro compendia muy bien el panorama de los filósofos y filósofas autodenominados o identificados como realistas, sean del nuevo realismo, sean del realismo especulativo, así como la presencia de Lonergan y de Zubiri. O sea, me parece que el libro en ese sentido, además de la oportunidad que tiene, es un libro muy incluyente, sin caer en mero eclecticismo. Así que si alguien quiere tener en un volumen el estado de la cuestión de la filosofía realista, pues esta es la obra, ¿verdad? Sin lugar a dudas. En segundo lugar, el segundo motivo por el que creo que hay que tener el libro es que en el libro aparecen textos sobre filósofos que cultivan estas diversas perspectivas realistas: nuevo realismo, realismo especulativo, realismo científico, el realismo de Lonergan, el realismo de Zubiri, etcétera. Aparecen textos, repito, sobre filósofos, sobre estos filósofos realistas. Pero aparecen también textos
de estos mismos filósofos realistas, como es el caso del texto de Meillassoux, que ha sido traducido a propósito para el volumen, o la entrevista que se hace que le hace el Laureano a ¿cómo se dice? Chakrabarti, eso es. Bueno, esa es la segunda razón entonces, que tenemos aquí textos sobre estos filósofos y tenemos textos también de los mismos filósofos. Y hay una tercera razón, que es la siguiente. Los textos que aparecen en el libro tratan sobre filósofos realistas o sobre alguna idea desarrollada por alguno de los filósofos realistas, y estos textos tienen dos características. Por un lado, son textos muy bien informados sobre el asunto o el tema de que tratan. Los que estamos aquí participando en la mesa, tanto de manera presencial como virtual, pues somos autores de estos textos, y uno lee los textos de los colegas o de las colegas que aparecen en el libro, y pues uno tiene ahí unos textos muy informados, muy solventes, muy bien hechos, por un lado. Y por otro lado, estos textos son textos al mismo tiempo críticos que creativos en la dirección de las investigaciones del autor. Son unos textos muy críticos. Todos los que escriben en el libro son bastante rudos con estos filósofos realistas, por un lado, y por otro lado también me parece que todos los textos son bastante creativos en la dirección de la ruta de investigación del escritor en cada caso, de manera que el lector atento puede moverse en los tres niveles que reflejan los diferentes textos. El nivel de las ideas realistas de las que se da cuenta, el nivel de la crítica que se le hace al texto o a las ideas del autor que se está trabajando, y el de los rendimientos que le aportan al escritor o al investigador en turno. Digamos, es inevitable que cuando uno escribe algo sobre algo no lleve agua para su molino, de modo que un lector cuidadoso va a encontrar en este libro no solamente una especie de reportaje sobre el estado de la cuestión de estas filosofías realistas, sino unas críticas bastante agudas a estas filosofías realistas, al mismo tiempo que digamos, algunas ideas creativas que apuntan en dirección de cosas que estoy seguro veremos pues a la vuelta de algunos años de quienes escriben, ¿verdad? Entonces, pues esos serían los motivos por los que sí vale la pena que compremos el libro, que tengamos el libro, ¿no? Bueno, brevísimamente sobre mi texto, esto lo menciono por la remotísima probabilidad que hay de que alguien lea mi texto. Mi texto se titula Dos argumentos sobre la realidad absoluta, así se llama lo que yo escribí. El objetivo era mostrar que el realismo especulativo de Meillassoux está en el fondo afectado del mismo correlacionismo que quiere superar, con un texto además que no hace alarde de ideas claras y distintas. El texto en el que me apoyo para hacer esta crítica aguda, no sé si aguda, pero me pongo pues violento con Meillassoux. El único texto que uso aquí se llama Contingencia y absolutización del uno. Entonces me atengo solo a eso. Si alguien con otros textos me contraargumenta, pues ya veremos pues si tiene razón o no, pero entonces el objetivo era mostrar que el realismo especulativo de Meillassoux, a partir de este texto, está en el fondo afectado del mismo correlacionismo que quiere superar,
con un texto además que no hace alarde de ideas claras y distintas, que siempre se agradecen. El problema de origen, a mí me parece, está en la pretensión que tiene Meillassoux de mostrar, mediante un argumento especulativo, que hay un gran afuera al pensamiento que lo piensa, más allá precisamente de que ese gran afuera sea pensado o no. Bueno, ese es lo que, lo estoy diciendo pues muy rápido. Ese era un objetivo. Un segundo objetivo era mostrar que el realismo de Zubiri, perdonen que hable en primera persona, pero al que yo he llamado realismo formal por pura provocación, ya lo he dicho varias veces, que yo al realismo de Zubiri lo llamo realismo formal nomás para provocar, porque claro, muchos zubirianos estoy seguro que no estarían de acuerdo en decir que es un realismo formal, por eso inmediatamente digo, sí, pero la realidad en tanto que formalidad remite a un contenido, como hizo a favor de recordar la doctora Carla Castillo. Entonces, el otro objetivo era mostrar que el realismo formal de Zubiri, más descriptivo que demostrativo, da por periclitado el correlacionismo con la tesis de que el ser humano está ya siempre instalado en la realidad gracias a la estructura radical de la inteligencia sentiente. O sea, yo sigo creyendo que Zubiri no puede ser tenido entre los filósofos correlacionistas precisamente porque el principio del que parte es que el ser humano está ya instalado en la realidad, no tiene por qué ir a buscar ninguna realidad ni demostrar ninguna realidad. Tiene que demostrar un montón de cosas, pero no puede empezar demostrando que está instalado en la realidad. Bueno, lo que digo ahora lo digo sin victimizarme. Aunque el texto ese mío es un fracaso en el sentido de que, pues, pienso ahora que lo volví a leer otra vez, no, es que me dio pena Paco que me lo haya, dije no puede ser, Paco es un buen amigo porque pues no, el texto no muestra nada, mi texto, esos objetivos que yo quería, que yo pensé que, pues ahora que volví, pues no, por eso digo, en la remotísima posibilidad que alguien lea mi texto, sí me gustaría que supiera que esto era lo que pretendía, aunque no lo haya logrado. Aunque el texto sea un fracaso en ese sentido de lo que digo, sigo pensando que el realismo de la instalación del ser humano en la realidad es más contundente que el que recurre a la especulación para dar cuenta de un gran afuera. Y también lo digo solo por molestar y por polemizar, escogí a Meillassoux y no a alguno de los otros realistas, porque me parece que sobre todo los que se llaman a sí mismos dentro del nuevo realismo heideggerean demasiado, pero eso no es lo grave es que me parece que no quieren aceptarlo, que no quieren reconocerlo. En fin, ya dije que era nomás para provocar, sí, nomás para molestar. Muchas gracias al doctor Alfonso Villa por compartirnos un poco de la riqueza de Entre Realismos y su crítica. Y por su fracaso. Continuamos con el doctor Fernando Aurelio López Hernández, licenciado y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, profesor de carrera en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y de asignatura en el Colegio de Letras Modernas, coautor del libro Contemplación y Hermenéutica. Recientemente ha publicado Inevitabilidad, Imaginación y otras categorías estéticas comentadas desde la hermenéutica analógica, y disertaciones sobre textualidad e interpretación a partir de la tradición judeocristiana y de la hermenéutica medieval. Desde 2013 es miembro del seminario de Lonergan en la Ibero. Muchas gracias. Bien, antes que nada quisiera agradecer a Paco la oportunidad de participar en este texto. Creo que es un gran logro. Ojalá se acerquen a él. Es un texto demandante, pero es un texto que vale la pena considerar justamente como una obra de referencia a propósito del asunto
tan discutido hoy en la filosofía contemporánea del nuevo realismo. Así es que creo que es un gran acierto por parte de Paco, de la Universidad Iberoamericana, el habernos convocado a todos para trabajar este tema tan urgente y tan importante. En mi caso, mi artículo tiene que ver con una pregunta, más bien con el asunto relacionado a una pregunta en relación con la estética, aquella que dice, ¿qué representa el arte contemporáneo? Entonces hay quien de manera muy sencilla dice que nada, no representa nada. Entonces esa aseveración que parece pues sin ningún problema es en realidad un desafío filosófico, porque decir que algo representa la nada, ya Parménides nos diría que es una contradicción. Y sin embargo, bueno, hay estéticas que de cierto modo elaboran su discurso a partir de un crédito verosímil, según el cual la estética contemporánea no tiene que ver con nada. Pensé que Lonergan, Gadamer y Marcus Gabriel podían dar una respuesta mucho más articulada e inteligente a la realidad del arte contemporáneo, justamente a partir de sus propuestas realistas. Y por eso escribí este breve texto que se llama Arte y Realidad, aproximación hermenéutica a las posiciones de Lonergan, Gadamer y Gabriel, del cual les voy a leer como el tráiler, digamos, ya si quieren ver el corto completo, pues está en el libro. En su breve pero fundamental libro ¿Qué es la hermenéutica?, Jean Grondin pone de manifiesto los excesos de la hermenéutica equivocista posmoderna cuando nos recuerda el célebre caso de Alan Bricmont y Jan Sokal, quienes publicaron en la revista norteamericana Social Text un artículo académico llamado Transgredir las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica, en el que se afirmaba que, cito, toda producción cultural o científica puede ser considerada un simple texto social, una interpretación o una construcción ideológicas. El artículo se proponía demostrar que la física cuántica, a pesar de su pretensión de objetividad, no era más que una construcción social, atiborrado con referencias a las ecuaciones de Einstein, pero también a los más eminentes maestros de la deconstrucción, Lacan y Derrida, fue aceptado y publicado. Los autores inmediatamente hicieron pública la superchería, lo que suscitó no pocos alborotos en Francia. Hasta aquí la cita. Recordemos que la hermenéutica clásica se entendía como el arte de interpretar textos en los ámbitos teológico, jurídico y filológico. Su tarea era justamente poner límites a cualquier interpretación posible, en dotar de principios guía para evitar la arbitrariedad en la interpretación. En la modernidad, a partir de Schleiermacher y Dilthey, el afán hermenéutico apuntaba a dotar de una metodología a las ciencias del espíritu. Sin embargo, con Heidegger la hermenéutica da un giro existencial, pues se plantea como una tarea que pretende dar cuenta de la condición propia del ser ahí. La facticidad designa aquí la existencia concreta e individual, que no es primeramente para nosotros un objeto, sino una aventura a la que hemos sido lanzados, a la que podemos prestar atención de manera expresa o no. Así, la suma de la propuesta heideggeriana con la sentencia nietzscheana según la cual no hay hechos sino solo interpretaciones, explica en buena medida al equivocismo posmoderno, que entre otras cosas ha puesto en entredicho la posibilidad de la metafísica, pues afirma que en la hermenéutica lo que importa es el sentido, la interpretación, y no la referencia, lo interpretado, que es inalcanzable. En esta dirección cobra singular relevancia la teoría estética de Arthur Danto, quien ha defendido la tesis del fin del arte. Dicha propuesta es importante porque plantea que el arte fundado en un relato legitimador de cualquier índole, estético o extraestético, filosófico o ideológico, ha dejado de existir a partir de la década de los 60. Cito, el nuestro es un momento de profundo pluralismo y total tolerancia, al menos y tal vez solo en el arte no hay reglas. Hasta aquí la cita. La tesis de Danto puede resumirse de la siguiente forma. Cito nuevamente.
En la forma tentativa e indeterminada en la cual introduje la idea, una señal de que el arte terminó es la de que ya no existe una estructura objetiva para definir un estilo, o si se prefiere, que debe haber una estructura histórica objetiva en la cual todo es posible. Hasta aquí Danto. De la tesis puede derivarse una consecuencia señalada por el filósofo norteamericano. Si todo es posible, si no hay reglas, entonces, ¿qué es lo que hace ser a una obra de arte? La respuesta posmoderna sugiere que algo es arte porque lo hace un artista. De modo que el arte posthistórico recupera la concepción del artista como genio creador. La filósofa mexicana María Antonia González Valero dice al respecto, cito: si la totalidad de sentido dependiera exclusivamente del artista en tanto creador de la obra de arte, verbigracia las cajas de Warhol, esto correspondería nuevamente a un subjetivismo exacerbado, si bien ya no en el espectador o en aquel que emita un juicio de gusto, y sí en el artista, que al ser presentado como única fuente de sentido, no se aleja de la teoría del genio defendida, entre otros, por Kant y el romanticismo. Para Gadamer, uno de los problemas que se derivan de la teoría del genio es la reducción de la obra a no ser más que la expresión de una individualidad y de una interioridad, cuando para él el arte significa precisamente lo común, sensus communis, comunidad. Hasta aquí la cita. Tomando como punto de referencia el escenario posmetafísico y considerando que la estética en la posmodernidad ha vaciado de significación ontológica al arte en aras de una performatividad autorreferencial, o bien para enaltecer los criterios impuestos por el mercado del arte, en este trabajo esbozo las propuestas de 3 autores para los cuales no es posible separar el fenómeno artístico de su dimensión ontológica. El primero es el filósofo canadiense Bernard Lonergan, quien en su Insight, publicado en 1957, ha articulado una filosofía fundamental basada en la comprensión cabal de la comprensión, y desde la que desarrolla no solo una epistemología, sino una ontología y una hermenéutica en las que cobra especial relevancia la autoapropiación de la conciencia del sujeto. Sin embargo, como se verá, para Lonergan, dicho proceso solo culmina mediante la experiencia artística. El segundo es uno de los más importantes discípulos de Heidegger y referente indiscutible de la hermenéutica contemporánea, Hans-Georg Gadamer. En Verdad y Método, publicada en 1960, Gadamer examina las condiciones de posibilidad para alcanzar verdades en las ciencias del espíritu. Para ello recupera la idea renacentista de la formación del carácter a través de las unidades, pero sobre todo mediante el arte. Así le parece que la experiencia artística es como una inmersión en un juego cuya autonomía le otorga un plus de significación a la realidad fenoménica. El arte es un sendero hacia la verdad del ser. El tercero es del filósofo alemán contemporáneo Marcus Gabriel. Se trata, lo sabemos bien, de uno de los más importantes representantes del nuevo realismo, cuya aparición y desarrollo tiene apenas unos cuantos lustros. Gabriel se ha propuesto señalar como falaz la proposición que sostiene que solo es real aquello que es objeto de estudio de la física. Lo real, lo que existe, dice Gabriel, se explica a partir de un pluralismo ontológico sustentado en lo que él llama campos de sentido. Así analiza breve pero profundamente la relevancia ontológica del arte, aún y a pesar de la estetización omnicomprensiva del mundo capitalista globalizado. Por último, este trabajo se cierra con un breve ejercicio de interpretación de 3 obras de Kazimierz Malevich. El pintor es ucraniano, aunque algunos creen que es ruso, es ucraniano. Malevich, representante del suprematismo en aquella época de las vanguardias, principios del siglo XX. La intención es poner de manifiesto cómo en obras tan desafiantes, enmarcadas en el suprematismo, es posible encontrar las dimensiones ontológicas descritas por los 3 filósofos referidos.
Hasta aquí los pormenores generales de mi texto. Los invito cordialmente, si así les parece conveniente, a que lo lean completo en el libro que por fortuna nos convoca hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aurelio, por engarzar con tanta maestría los planteamientos ontológicos con las preguntas más urgentes de la estética. Continuamos con el doctor Antonio Pardo Olagués, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente universitario desde 2001 en instituciones como la UNAM, el ITAM y la Universidad Marista. Desde 2009 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus áreas de especialización son la filosofía de la lógica y el pensamiento de Hegel. Algunos de sus proyectos de investigación son sobre el problema de los fundamentos lógicos y filosóficos de la ciencia económica y la revisión del concepto clásico de consecuencia lógica. Bueno, gracias. Gracias a Paco por la invitación a la presentación, pero aún más por la invitación a la participación en la obra. O sea, fue una invitación que yo acogí con mucho entusiasmo, exactamente con el mismo entusiasmo en que para mí llegaron las nuevas de que se estaba cultivando la filosofía realista. Mi formación como filósofo en realidad es antirrealista, ¿no? Yo estudié en la UNAM y diría que el 95% de mis profesores me formaron dentro de la filosofía antirrealista. Podría decirse que eso me vacunó, aunque en realidad yo ya venía dotado con buenos anticuerpos, porque siempre en realidad me pareció el antirrealismo me parecía demencial, me parecía absurdo, incluso me parecía estúpido. Entonces, pues realmente nunca me lograron persuadir, pero pues era la línea dominante en mi escuela, y yo, en búsqueda de dónde apearme, pues di entre otros con Javier Zubiri, ¿no? Entonces empecé a estudiar Zubiri algún tiempo, pero aún más me topé con Hegel. Yo cuando mi interpretación de Hegel era realista, a mí Hegel me parecía un filósofo realista, con lo cual en realidad yo iba contracorriente de mis profesores hegelianos, ¿no? El hegelianismo que se cultivaba también era antirrealista, y de hecho se me reprochaba, decía, bueno, pero ¿qué no sabes que Hegel es idealista? Hasta busca la entrada en la enciclopedia, así que es yo decía, bueno, pero mi intuición es que Hegel utilizaba los términos siempre de manera muy idiosincrática, y que en el fondo él estaba defendiendo una postura realista. Para mi buena fortuna me topé con una autoridad, que es Kenneth Westphal, quien escribe varios libros defendiendo, en efecto, que Hegel fue un filósofo realista. Y bueno, entonces pues hice sendas tesis para maestría y doctorado dedicadas a Hegel, donde yo defendía una interpretación realista. Al cabo de mi doctorado, en realidad yo me alejé de Hegel y empecé a cultivar la filosofía analítica. Y comencé apenas entonces porque yo no la conocía, pero en realidad me encantó. Y una cosa que me encantó de la filosofía analítica, y eso es algo que quiero platicar, es que sobre todo en la línea dominante no había ni siquiera trazas de antirrealismo. Sí hay antirrealismo en la tradición analítica, pero en realidad es una postura marginal, es Brouwer y Rorty, etcétera, etcétera, pero la gran tradición analítica era descaradamente realista, particularmente Frege, particularmente Russell y particularmente Moore, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso fue lo que me enganchó en esta tradición que, como digo, he venido cultivando desde entonces.
Ahora, con esto sí tengo que reconocer que la manera en que yo empecé a abordar la filosofía analítica iba también a contracorriente de ciertas interpretaciones dominantes de la tradición analítica en Hispanoamérica, que creo, mi sospecha es que están determinadas por una interpretación de la misma que hace Tugendhat. Tugendhat interpreta a la filosofía analítica como una especie de radicalización del giro kantiano, ¿no? Hasta el punto de que a partir de Rorty se acuña la expresión del giro lingüístico, ¿no? Que en realidad es una manera de interpretar esta tradición exactamente en una línea profundamente post-kantiana y antirrealista, pero bueno, a mí me parece que esta interpretación de Tugendhat está completamente equivocada. A mí, lo digo con todo respeto, a mí me parece un mal intérprete de Frege y bueno, y de un montón de filósofos más. Entonces yo, estando cultivando esta tradición durante más de 15 años, pues realmente no me llega de nuevas, ¿no? La filosofía realista. O sea, la filosofía realista es un proyecto en el cual yo he estado comprometido desde siempre, pero ciertamente me alegró que dentro de esta otra tradición, la tradición continental se le empezara a cultivar, ¿no? Ahora, justamente en este contexto yo quiero hablar de la sección 3 del libro, que es la sección sobre el realismo científico, ¿no? que incluye 3 capítulos, uno de ellos escrito por mí. En el primero de ellos, de estos 3 artículos, Isabel Thomas Vogel hace algunas anotaciones bastante pertinentes, justamente para caracterizar en qué consiste el realismo científico. Ella destaca que existe cierto acuerdo entre filósofos que se autodenominan realistas acerca de qué es la realidad y que en efecto se tiene acceso epistémico a ella, etcétera, etcétera, pero sí hay desacuerdo en cuanto a qué tipo de cosas cuentan como reales, ¿no? Y ella sostiene que en realidad ese es el quid que va a dividir al montón de realismos que empiezan a circular el día de hoy. Y bueno, ella le va a poner atención al realismo científico y defiende la tesis de que lo que caracteriza al realismo científico es la tesis de que la ciencia es la mejor guía para dar cuenta de qué es lo que es real. A mí me parece una buena estrategia filosófica, es una estrategia con la cual yo comulgo y que en su momento fue defendida por Quine, pero además de esto, es decir, además de esta concepción del realismo científico, existe otra que digamos que prima facie no es exactamente una discusión ontológica, ¿no? No es una discusión acerca de qué clase de entidades hay, sino una discusión al interior de la filosofía de la ciencia y que tiene que ver con una de las 3 tareas de la filosofía de la ciencia, a saber, la interpretación de las teorías científicas. Uno de los problemas propios de la filosofía de la ciencia, como les digo, es interpretar las teorías científicas, es decir, aclarar qué tipo de entidades postulan. Como señaló Edmundo en su presentación, ¿no? Y justamente haciendo referencia a mi artículo, el gran problema es que en los modelos de la ciencia se postulan entidades no observables, ¿no? Y eso ya intuitivamente da fundamento para levantar ciertas sospechas acerca de las mismas. Pues hay una discusión bastante interesante sobre ese tema, sobre la cual da cuenta el tercer artículo, ¿no? Que es una entrevista a Anjan Chakrabarty,
¿no? Que justamente él es un filósofo de la ciencia que se dedica a este tópico en particular, y bueno, él defiende un realismo bastante sofisticado, bastante sutil. Entonces, pero en la entrevista se da cuenta bastante bien de cuáles son los términos de esta disputa, que como digo, el motivo, lo que motiva la misma es el problema de lo que se llaman las entidades teóricas, entidades no observacionales, ¿no? Yo por ahí formulo cierto argumento a favor del realismo científico, pues que en realidad es un argumento bastante, no es nada novedoso, yo no lo inventé, ¿no? Es un argumento que sostiene que en realidad sostener el realismo científico no implica ninguna solución de continuidad con el tipo de razonamiento que utilizan los mismos científicos a la hora de postular estas entidades no observacionales, ¿no? Es decir, el postulado de que estas entidades no observacionales son reales sigue exactamente la misma lógica que siguen los científicos cuando postulan a las entidades no observacionales. Lo que yo añado a la discusión es cómo se podrían limar, digamos, algunas asperezas antiintuitivas, y para ello yo recurro a la distinción entre objeto y concepto de Frege, que por lo demás ha sido trabajada en particular por Peter Gish, ¿no? Pues en fin, esto simplemente es, a falta de tiempo, pues me queda simplemente comentar esto, ¿no? Y obviamente hacer una invitación a quien le interese el tema, ¿no? Obviamente a quien quisiera profundizar en el tema del realismo científico, pero también para quien le interesa el tema de, pues, ¿cómo se llama? El realismo que llevan a cabo los mal llamados filósofos continentales, ¿no? Están mal llamados porque pues, hay quienes pues, no están en el continente que es Europa, ¿no? Pero también los filósofos analíticos, también hay muchísimos continentales, es decir, pues Wittgenstein era austriaco, Frege era alemán, Müller es alemán, etcétera, etcétera. Entonces no es tan, la filosofía analítica tampoco es filosofía anglosajona exclusivamente, ¿no? Pero bueno, entonces insisto, para la invitación a, obviamente, que compren el libro, porque como bien dijo Alfonso, pues le conviene al libro, pero más al al coordinador. Bueno, primero al libro, luego a nosotros y luego al coordinador, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Antonio Pardo por su profundización en la filosofía científica. Antes de comenzar con las intervenciones del público, cedemos la palabra al doctor Francisco Galán, quien ha hecho una posibilidad real este libro. Paco Galán es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor en el Instituto Superior Intercultural Ayuc en Oaxaca. Entre sus áreas de interés están la epistemología, la metafísica, la metodología filosófica y la filosofía del juego. Es especialista del pensamiento de Bernard Lonergan y autor del libro Una metafísica para tiempos posmetafísicos. La propuesta de Bernard Lonergan de una metodología, y coordinador y editor del libro La fascinación del deporte, cuerpo, práctica, juego y espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por aguantar estoicamente como se puede. A mí me parece un acto de cariño, de amor que estemos aquí, maratónico. Yo quiero agradecer de verdad a Noemí, que está aquí contagiándolos a todos. Ya se imaginarán cómo se siente y ha estado aquí.
Aquí están Martín desde Puebla, fíjense nada más, Gerardo acá de Física, el doctor Luis Armando, aquí soportándonos a los lonerganianos, algunos y subirianos, muy bien. De veras, muchas gracias por venir, qué amable, de mente cerebro, ¿verdad? La invitación. Los presentadores, Alfonso Villa está viniendo desde Morelia, la doctora Carla Castillo Villapudua está desde Tijuana. El sábado estuve en la presentación de un libro de ella, Nosotras las Brujas, está sensacional, de cosas de lesianas, te va a gustar mucho. Y Leonora Carrington, sensacional estuvo. Y bueno, María Binetti, de verdad, digo, yo ya la había escuchado en Morelia, es un texto, pues, para que le hagamos otra reunión. Muy breve, se cuenta acá, ¿verdad? Este texto viene de un encuentro que hizo Alfonso en Morelia sobre Zubiri, y yo hoy presenté un texto de Zubiri Lonergan, y entonces ahí yo le contaba a él, o sea, los zubirianos critican a los lonerganianos, algunos zubirianos de la Compañía de Jesús critican a los lonerganianos y no lo han leído, y luego los lonerganianos, yo presenté algunas cosas de Zubiri en Boston College, se salieron al minuto, porque dicen esto es realismo ingenuo, y bueno, y luego vino Marcus Gabriel y a mí me entusiasmó con el tema de la verdad. Yo dije, ay, no, es muy parecido. Claro, fui y le dije, oiga, ¿usted conoce a Lonergan? Pues por supuesto nadie lo conoce, ¿verdad? En fin. Y luego, por ejemplo, Mario estaba ahí y Mario se entusiasmó con Meyazú. A mí bueno, no vamos a decir historia, Fernando Aurelio también no lidera las ganas, pero nos tocó en un panel allá en San Cristóbal. Entonces le dije, oye, vamos a tratar de hacer un seminario que se pudiera dialogar, que se pudiera profundizar, ¿verdad? Y Laureano Ralón vino, estaba Luis Armando, estaba Fernando, tuvimos pues, pocas sesiones, 3 sesiones, pero bueno, es fantástico cuando puede uno. Ayer estaba pensando, bueno, antier a las 5 de la mañana en el insomnio, estaba leyendo a Descartes, las meditaciones metafísicas, estaba pensando cómo hacemos filosofía de estar leyendo, ¿verdad? Como del cine, no sé, a veces. Pero como para mí la mayor experiencia filosófica es cuando puede uno platicar. Yo el año que estuve en Boston estudiando a Lonergan, que ya saben ustedes que no me gustaba, yo fui porque me daban la beca, pero esa experiencia de poder leer sin prisa por refutar a nadie, por no es que esté uno quedando bien o no, sino de aclararse las cosas, y cuando hay un buen diálogo, que pues, es rarísimo, ¿verdad? Bueno, por eso pues vino la idea. Claro, hay textos que sí entretejen unos con otros autores, sería imposible un seminario así, ya vieron ustedes lo maratónico que es la experiencia de escribirles a personas que uno no conoce, el entusiasmo, María Binetti, por ejemplo, el entusiasmo, la doctora Carla Castillo, Isabel Tomás Fogel, no saben, ya no pudo participar hoy, pero de verdad no saben qué encantadora persona, qué calidad de sus textos, qué bueno que aludiste a él, Toño, de verdad está fantástico. Ernesto Castro, que también nos contestó, Antonio González, Carlos Sierra, en fin, digo porque ustedes yo los considero mis amigos. Edmundo Ahmed, pues me ayudó muchísimo, entonces la labor de ir reuniendo, al final pues hay errores, resulta que no pusimos la semblanza de María Binetti, ayer me estoy enterando, ¿verdad? Se quiere uno morir, pero bueno, así es. Y ojalá se pudiera pues profundizar ese diálogo, continuar ese diálogo. El título pues trataba de dar esa idea, ¿qué sería estar entre diversas posturas realistas? Tratando de ver pues la fuerza de cada postura, lo que nos está aportando cada autor. No es que quiera uno caer en un eclecticismo, pero pues cada autor tiene su voz especial que nos está dando, sus énfasis, sus preguntas. Y pues no es tan fácil despacharlos con si están de moda, no están de moda, porque pues así la moda se presenta como absoluta y dice no, yo no, ¿para qué estudié tanto si no sé de este autor, verdad? Y luego se va, y luego creen que ya no valen los que estaban de moda, pues oye, espérate, pues también está bien algunas cosas que dijeron. En fin, ya nos espera el vino, ¿verdad? Noemí, de veras, muchas gracias. Pues muchas gracias por venir.
ya no, ¿no? ¿O ¿Alguien se muere de las ganas de decir algo? Ya no le va a cambiar la vida. Bueno, los de Puebla, si quieren decir algo, pues vienen desde Puebla. Está bien, porque ya toqué el micrófono. ¿Sí? Noemí les va a llevar el micrófono. Así, cerquita. No, mejor al vino, ¿no? Mejor ahí podemos. María, ¿quieres decir algo? Yo solo agradecer el honor de estar acá compartiendo este espacio y este lanzamiento. Me tomo tu copa por ti, María. Sí, por favor, bueno. por favor. Doctora Castillo. De igual forma, agradecer y compartirles que es un gran gusto estar con ustedes aquí compartiendo esta mañana, y también se toma la otra copa de vino. Muy bien. La doctora estará en la presentación que haremos del libro, ¿verdad? En el Congreso de la Asociación Filosófica de México. Sí. Y ella es de Valle de Guadalupe, así es que allá nos tomamos su copa. Muy bien. Muchas gracias al público que nos siguió en streaming y a quienes han podido estar aquí. Gracias. Continuamos con la celebración. Muchas gracias, Paco. Voy a robarles el alcohol para... Sí. No vaya a ser. Más vale. Es que éramos muchos, ¿no? Sí. Está grueso. Sí. Muy bien. Sí, no, pues ya que